muchísimas gracias a todos por estar aquí y a la red y demás por organizar la sesión y darme la oportunidad de participar en ella. Como somos muchos y en el formato webinar, pues no nos queda más remedio que hacer como comentaban y tener los micrófonos mudos y ir acumulando preguntas en el chat, que luego iremos una a una, pero yo sí que os invitaría a que no dejéis de perder la oportunidad de interaccionar en lo que podamos, de enviar cualquier pregunta y bueno, iremos consiguiendo individualizarlo lo máximo posible. Yo puede que haga algunos momentos de pausa para que podamos revisar lo que se vaya acumulando cuando haya cambio de temática, etcétera, etcétera, para que no se nos quede todo para el final. Es la segunda jornada dentro de un programa de introducción a la investigación e innovación responsable. Hoy nos vamos a centrar mucho en lo que es investigación e innovación, más en la parte pura de RRI, ¿no? De pues social o de responsabilidad social. En concreto vamos a ver dos grandes grupos de bloques de contenidos. Primero, cómo co-crear un proyecto de innovación basado en una participación de la comunidad y en paralelo vamos a ir viendo cómo redactar una buena memoria de proyecto de investigación, aspectos claves a tener en cuenta para la redacción de proyectos cuando se va a presentar, sobre todo a convocatorias públicas de ayuda. Ese va a ser un bloque y el otro bloque va a ser cómo configurar un programa, no tanto un proyecto, sino un programa de I+D+I de forma participativa. Nos centramos en la primera parte, en la parte de creación de proyectos y redacción de propuestas, ¿vale? Y lo vamos a hacer en forma de algunos grandes principios. ¿Vale? ¿Se me oye? Estoy viendo en el chat. Sí, Eva. Vale. El primer principio es el árbol no crecerá sin tierra, ¿vale? La base de un proyecto y por lo tanto de cualquier propuesta, es decir, de cualquier documento que escribamos sobre él para presentárselo a cualquiera. Una propuesta es el documento del proyecto que presentamos a la convocatoria de ayuda pública. Pues cualquier proyecto y por lo tanto su propuesta tiene siempre como base la idea. Y de ella depende pues el 40% de las probabilidades de éxito, y tanto del proyecto como de la propuesta, ¿vale? Para eso necesitamos que esa idea esté construida como idea integral, ahora veremos qué quiero decir con eso, evitar los saltos al vacío, ahora explico también qué quiero decir con eso, y encajar perfectamente tanto en nuestros intereses estratégicos como en los intereses de otros posibles participantes, como en la convocatoria a la que me vaya a enviar. Pero yo casi diría que en ese orden, o por lo menos por delante de nuestros intereses estratégicos y luego la convocatoria. Es decir, que el traje de la convocatoria se ajuste a nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo lo ajustemos al traje de la convocatoria y acabemos haciendo cosas que podemos hacer, pero que no son aquellas que de verdad queremos estar haciendo, ¿vale? Vamos a ir punto a punto. Construir la idea como idea integral. Para que una idea sea integral, tiene que tener una serie de elementos básicos. Más o menos diría que ni más ni menos tienen que estar esos. Y solo esos, por lo menos, entre comillas, depende del caso. Y además que casen muy bien entre sí, ¿vale? ¿Cuáles son esos elementos básicos? Lo primero, la necesidad. Un proyecto debe surgir de una necesidad o espacio en blanco que queremos paliar o cubrir. Y los proyectos deben convencer al lector, al evaluador de la convocatoria, de que se puede y se debe encontrar una solución o cobertura a dicha necesidad o rellenar dicho hueco o aprovechar dicha oportunidad, ¿vale? Ninguna administración ni organización va a financiar un proyecto que no tenga un claro por qué, ¿vale? Es muy importante que haya un porqué. ¿Por qué yo quiero hacer ese proyecto? ¿Por qué tú deberías financiar ese proyecto? ¿Por qué yo puedo? ¿Por qué es importante que se deba resolver esa necesidad? ¿Vale? Además, debo proponer una solución. ¿Qué propongo hacer al respecto? ¿Qué es lo que mi proyecto va a hacer al respecto? Y cuanto más concreto, mejor. Y, por supuesto, debe responder a la necesidad. Ahí es el primer, tiene que casar perfectamente el primer, digamos,
encaje que tenemos que hacer, la necesidad y la solución tienen que casar absolutamente, ¿vale? Y se debe demostrar que es una solución ambiciosa, una solución única, una solución muy innovadora, una solución, digamos, inteligente, pero además de todo eso, viable. Es el cómo voy a responder a esa necesidad. Bueno, el proyecto dará unos resultados concretos y medibles, es el producto en su sentido más amplio, ¿vale? Hay proyectos que están en las primeras fases del desarrollo de una tecnología, pero es importante que haya unos resultados concretos y medibles, que es el qué, que haya un qué, que se materialice la solución en algo, ¿vale? Además va a haber unas barreras científico-tecnológicas que hay que superar para que la solución se convierta en realidad, es decir, debe haber necesidad de hacer esfuerzo en I+D+I, si no la solución ya existiría o si no, no necesitaríamos la ayuda, ¿vale? Y esas, como son barreras tecnológicas fuertes, van a tener inherentes ciertos riesgos que van a ser medios o altos, ¿vale? Y será normal, es propio de la naturaleza de I+D+I. Lo que tendremos que explicar en algún momento es qué plan tenemos para gestionar ese riesgo. Y puede que haya aspectos críticos de mercado, es decir, grandes barreras en torno a cómo hacer llegar la solución a quienes tienen la necesidad. Depende de la fase del desarrollo, de la fase de la I+D+I, de la fase de ese camino en el que esté, pues tendré muchas barreras tecnológicas y quizá una o ninguna barrera relacionada con la futura explotación de mercado de los resultados, o muy pocas barreras tecnológicas y muchas relacionadas con la futura explotación de los resultados. Depende de la fase de la I+D+I en la que esté, pero normalmente tendré cierto componente de ambas, ¿vale? Y solo me interesan aquellas barreras y aspectos críticos que están relacionados con convertir la solución en realidad y hacerla llegar a los que tienen la necesidad, nada más, ¿vale? Bueno, pues en el marco de este principio no hay nada que irrite más a un evaluador que, a pesar de su esfuerzo, porque va a hacer un esfuerzo, no ser capaz de entender en una propuesta la necesidad, la solución y la relación entre ambas. De verdad, esta pareja es vital, ¿vale? Tanto que estén los dos componentes como que esté bien construida la relación entre ambas. Y esto, que parece una obviedad, en la realidad es que más de la mitad de las propuestas que se presentan a convocatorias de apoyo público adolecen de esta debilidad en mayor o menor grado. O no tienen una necesidad claramente identificada, o no se identifica una solución concreta realmente única, innovadora, etcétera, o sobre todo, en la mayoría de los casos, la relación entre ellas no está perfectamente construida. Y esto es lo que le pasa al evaluador cuando está leyendo una propuesta en relación a este tema, ¿vale? Pasa por un proceso emocional. Empieza a sentirse incómodo ya en la página 1 o 2, porque es lo primero que quiere ver. En la página 5 ya está realmente perdido, ¿vale? Hasta el suspenso visceral. Es una cosa que tiene un impacto directo y además muy, muy rápido en las probabilidades de financiación de nuestro proyecto. Y además, de hecho, no solo perjudica a más de la mitad de las propuestas que se presentan, sino que además se identifica como la principal causa de la altísima mortalidad que hay de startups en el mundo. El 70% de las startups en el mundo no pasa de los 5 años y la principal causa es la falta de una necesidad clara, de una solución concreta y la falta de macheo indisoluble entre ambas. Además, con estos elementos básicos tendré la idea básica. La tenemos que construir en una idea integral. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es, voy a ir construyendo un puzzle, ¿vale? Un puzzle complejo. Lo primero que tengo que hacer es analizar los factores clave de entorno. Identificarlos, ¿vale? Cuáles sí afectan a mi proyecto y cuáles no. Valorar de los que sí,
no tienen que ser siempre todos, solo me interesan aquellos que lo afectan y además que lo afectan de forma importante, ¿vale? Valorar su grado de influencia y estimar futuros impactos en base a su evolución, porque no solo me interesa cómo están hoy, sino cómo van a evolucionar, y diseñar planes y estrategias no solo para defendernos de los, digamos, factores de entorno negativos, de los riesgos, de las barreras, de las amenazas, sino también, y casi de forma más importante, aprovechar bien los positivos, ¿vale? Bueno, los factores claves de entorno, en general, van a pertenecer a alguna de estas categorías que tenemos, o van a ser factores económicos o sociales, medioambientales, regulatorios, tecnológicos o políticos. En general no hay más factores posibles. Entonces, tener categorizadas estas categorías, estos grupos de factores, nos ayuda mucho a hacer el primer paso de forma más eficiente y fácil. Porque lo primero que voy a hacer es clasificar qué categorías sí me afectan y cuáles no. Y por lo menos voy enfocando el análisis que tengo que hacer de esos factores clave. Oye, ¿son los sociales? Bueno, pues ya sé que solo tengo que estudiar aspectos sociales. ¿Son los sociales y tecnológicos? Pues esos son los que tengo que estudiar, ¿vale? Y bueno, por lo menos ayuda a ir enfocando el tiro. Y solo me interesa a cómo afectan a lo que es mi objetivo, que sería este punto azul, que es cumplir esa pareja necesidad-solución. Desarrollar la solución y hacerla llegar a los que tienen la necesidad, ¿vale? Voy a hacer el estudio de estos factores siempre alrededor de mi idea básica, siempre enfocados en mi idea básica. Y el último factor para hacer crecer mi idea básica a la idea integral es esa idea de cocreación, es decir, a la hora de construir el puzzle, tener en cuenta quiénes más están a mi lado, ¿vale? E involucrarles en la construcción de la idea. Voy a tener distintos agentes que van a participar en la cocreación de forma diferente. Es importante que sepa quiénes son y cómo afectan a mi idea básica, es decir, mantenerlo siempre todo girando en torno a mi idea básica para no desenfocar la necesidad, la solución, las barreras, etcétera, ¿vale? Y manteniendo el foco, soy capaz de elegir mejor las audiencias, elegir mejor los canales a utilizar con cada uno de ellos y canalizar mejor lo que me van diciendo hacia esa idea de proyecto integral, ¿vale? Entonces, esto es como digamos, mostramos nosotros conceptualmente esos componentes de la idea básica. Vamos a tener la necesidad que debe desembocar totalmente en la solución. Eso va a materializarse en un producto y para convertir la solución en realidad voy a tener que superar una serie de barreras tecnológicas y o relacionadas con la explotación. Bueno, pues ¿qué agentes voy a tener que involucrar en la cocreación en torno a cada uno de estos elementos? En la parte de necesidad, sobre todo me interesa involucrar a ciudadanos, usuarios, en el caso nuestro mayoritariamente serán profesionales de la salud, y pacientes, familias. Y sobre todo les voy a involucrar en la parte de necesidad. Es decir, les voy a hacer muchas preguntas sobre la necesidad, si no, la necesidad matices, la necesidad grado de necesidad, ¿vale? Voy a estar involucrándoles sobre todo en la construcción de esa parte y haciéndole preguntas sobre todo sobre esa parte de mi proyecto. En la parte de solución voy a preferir involucrar sobre todo a otros agentes que van a ser los investigadores, aunque también muchas veces pertenecerán a profesionales de la salud, los desarrolladores tecnológicos y los innovadores, ¿vale? Y sobre todo les voy a hacer preguntas sobre tecnologías, multidisciplinariedad, es decir, mezcla de áreas científico-tecnológicas, los innovadores, que son los que están en llevar eso hacia adelante, hacia los mercados y sociedades. Es muy importante que traten de involucrar a todos, pero haciéndoles preguntas sobre todo relacionadas con la solución. Y luego les haré preguntas a unos y a otros relacionados con cómo casan la necesidad y la solución, ¿vale? En la parte de convertir
esto en un producto, en algo material, en algo tangible y medible, es decir, en la posibilidad de crear una nueva situación, ¿vale? Pues me interesan otro tipo de agentes. Además de los propios ciudadanos, usuarios y pacientes, me interesan también los gestores y los decisores, sobre todo de futuras compras tecnológicas, ¿vale? Y conviene que les haga preguntas, pero les haré preguntas en torno a la nueva situación que pretendo generar o que pretendemos generar o que podríamos crear, y teniendo en cuenta esa pareja necesidad-solución que está construyendo. En la identificación y definición de tecnologías, de barreras, tengo que involucrar a todos, a los ciudadanos, usuarios y pacientes, sobre todo más vinculados a qué barreras existen para hacerles llegar la solución, para que ellos la adopten, para que ellos la usen, importantísimo, a los tecnólogos sobre qué barreras tecnológicas, investigadores sobre qué barreras tecnológicas falta por cubrir y cómo se podrían cubrir, a los gestores y decisores también en barreras relacionadas con la futura adopción de esa nueva tecnología, y también conviene que involucre en esta fase a la parte de las administraciones públicas y qué políticas públicas se podrían hacer quizá para incentivar este desarrollo. Entonces, en la fase de co-creación tengo que tener en cuenta de manera muy importante a quiénes quiero preguntar, exactamente quiénes, dónde están, porque vale, sí, pacientes, pero ¿dónde están? Especialistas, pero ¿dónde están? Innovadores, pero ¿dónde están? Me tengo que hacer esa pregunta y la respuesta será diferente para cada uno de ellos. Es muy importante que planifique previamente el para qué le involucro a cada uno de ellos. En la necesidad, para que me validen o me ayuden a medir el grado de necesidad. En la solución, para que me ayuden a identificar cómo superar las barreras tecnológicas que faltan. Yo qué sé, para definir políticas públicas que puedan promover la opción de los resultados. Me tengo que responder previamente a para qué estoy, digamos, involucrando a cada uno de ellos, para que cada uno de ellos de verdad me den eso. Es decir, qué es exactamente lo que quiero que generen y luego, muy importante, cómo voy a canalizarlo. Es decir, lo que me vayan respondiendo, cómo lo voy a traducir en la definición de mi necesidad, de mi solución, de mis barreras o de mi plan de trabajo, ¿vale? Voy a hacer un análisis estadístico, voy a involucrar a alguno como socio de mi proyecto, tengo que pensar cómo voy a canalizar eso, ¿vale? En relación a cómo canalizarlo y qué quiero que generen, me puede ayudar una herramienta que es el análisis FAB, Features, Advantages, Benefits. En general, cuando estoy enfocado en la parte de necesidad, estoy buscando nuevos beneficios, ¿vale? Que es muy diferente de crear nuevas ventajas que todavía no existen, que eso pertenece más a la parte más científico-tecnológica, a la parte de la solución. Mientras que el producto, la nueva situación que voy a generar, ya habla más de especificaciones, ¿vale? Bueno, me puede ayudar el tener en cuenta esta diferenciación y hay bibliografía muy extensa que podéis buscar sobre este análisis FAB, FAB, ¿vale? Muy importante también definir previamente el por qué, pero para ellos. ¿Por qué a ellos les interesa participar en este ejercicio de cocreación? Si ellos no ven un por qué, pues lo más seguro es que no participen con nosotros, porque tienen otras cosas que hacer. Todos ellos tienen otras cosas que hacer, ¿vale? Entonces hay que explicarles por qué a ellos también les va a reportar algo participar de este ejercicio y cómo van a participar, que quede muy claro. Cuanto más claro sea el proceso que van a seguir, más probabilidades de que participen en él, ¿vale? En cuanto a qué medios de comunicación se van a usar, cuál es el canal de participación, qué duración, muy importante decir cuánto dura este proceso, ¿vale? Y insistir en darles una recompensa. No solo debe haber un porqué, siempre tiene que haber un porqué, ¿vale? Para ellos. Pero además intentar buscar medios de recompensa de su participación en el proceso, que les motiven. Ir a un congreso de forma gratuita, algún tipo de reconocimiento, acceso a información temprana, la posibilidad de participar en el proyecto, lo que sea,
¿vale? Y ese lo que sea va a depender del grado de involucración que tengan, ¿vale? Esto es como una escala de involucración en la participación en un ejercicio de co-creación. Puedo simplemente informar, me hacen una serie de preguntas y yo respondo. Soy un agente consultivo, es decir, ayudo a responder a las preguntas que se me han hecho, ¿vale? Participo del desarrollo de la idea, más o menos, voy a colaborar, voy a ser parte activa de convertir eso en realidad, ¿vale? O, bueno, voy a ir, no solo voy a participar en el desarrollo de esa actividad, sino que voy a ser parte de él en el medio y largo plazo. Bueno, pues esto para que os quede a modo bibliográfico, porque en el tiempo que tengo hoy tampoco podemos profundizar más, que sepáis que, bueno, que sepáis que existe esta escala, es una escala estándar, ¿vale? Y esta asociación ha hecho un ejercicio de decir, es una asociación que pertenece al sector de la salud y por lo tanto es bastante relevante para el marco en el que estamos, pues ¿cuál es el goal, cuál es el objetivo de la participación de los agentes en cada una de estas fases? ¿Qué promesa les puedo hacer a cambio? Que tiene que ver en el por qué, ¿vale? Y ejemplos de técnicas que puedo usar para dinamizar cada una de estas fases y para canalizar los resultados en cada una de estas fases. Pues desde jurados hasta encuestas. La encuesta casi sería lo más sencillo a todo tipo de actividades de participación, para que os quede como ejemplo, ¿vale? Esto afecta a cualquier tipo de stakeholder, lo que hemos dicho, ya sean pacientes, ya sean especialistas, ya sean administraciones públicas, investigadores, lo que sea. No tiene que ver con el perfil, sino con el tipo de involucración que van a tener en el ejercicio de co-creación, ¿vale? Paso al siguiente punto. Algo que haya así acumulado hasta aquí y que queramos a lo mejor hacer un poquito de darle respuesta antes de seguir adelante para no acumular demasiado. Perdona, Eva, en el chat nos dicen que si puedes repetir las siglas del análisis BAFTA. Sí, lo tenéis aquí. ¿Qué es análisis FAB? Viene de la F, viene features, la A de advantages y la B de benefits. Análisis FAB. Features, advantages, benefits. Hay mucha bibliografía y la verdad que es interesante. Lo mismo que esto, ya que estamos, también nos da un hilo bibliográfico interesante, que es el análisis de entorno, ¿vale? Esto se llama un análisis PESEL. Las siglas os la dan las categorías. La P viene de political, la E de economic, la S de social, la segunda E de environmental, la L de legislative y la T de technological. PESTLE, P de Pamplona, E, S, T de Toledo, L, E, PESTLE. Análisis PESEL. ¿Vale? ¿Algo más que haya por ahí? Aunque luego al final veamos todo. Vale. Bueno, el siguiente punto era no solo que tengamos una idea integral, ¿vale? Sino que además evitemos los saltos al vacío y sobre todo ocurren saltos al vacío entre la necesidad planteada y la solución propuesta, como ya de alguna manera he dicho que es un poco el caballo de Troya que ocurre casi siempre o muchas veces, ¿vale? ¿Cuándo hay un salto al vacío entre la necesidad y la solución? Cuando además de la solución que nosotros proponemos, a esa misma necesidad podría haber muchísimas soluciones posibles, ¿vale? Y dejamos un poco a juicio del evaluador considerar si la nuestra es la mejor o no, y estamos perdidos, ¿vale? Nuestra solución tiene que verse como claramente vinculada a la necesidad y por lo tanto casi única. Para evitar este salto al vacío, lo que tenemos que hacer es hacer zoom en la necesidad, adentrarnos en la necesidad, concretar, palabra clave, la concreción, de forma que la acerquemos a nuestra solución y que sea la única posible. Ahí es donde hemos eliminado el salto al vacío. Nosotros muchas veces hacemos un ejercicio y ponemos como caso de estudio preliminar el que somos cavernícolas y que hemos tenido la idea de salir a vivir en chozas por primera vez.
Y se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad a eso? Y hay muchas veces que la gente dice, hubo una vez que alguien dijo, el bien de la humanidad. Bueno, sí, claro, el bien de la humanidad, por supuesto, esa es la necesidad, pero eso está tan a alto nivel que hay miles de soluciones posibles a esa necesidad, ¿vale? Entonces, de verdad la tenemos que acercar, que concretar, que enfocar y decidir de todas las necesidades que tiene la humanidad, cuál es aquella que de verdad estamos tratando de resolver, ¿vale? Y tiene que ser una necesidad real, porque en ese mismo ejemplo hay gente que dice, aumentar la privacidad. No es real que la humanidad cavernícola tuviera necesidad de aumentar la privacidad, eso viene después, ¿vale? O hay quien dice, aumentar la comodidad. Bueno, no es necesariamente real que vivir en chozas vaya a ser más cómodo que vivir en una cueva, ¿vale? Entonces, tenemos que de verdad plantearnos una necesidad real y directa y concreta, totalmente vinculada a nuestra solución, ¿vale? Pero no solo nos vale eso. Además, tiene que tener suficiente tamaño como para ser atractivo para la inversión deseada. Si al final es muy concreta y nuestra solución es la única, pero resulta que esa necesidad solo la tiene una persona en el mundo, pues no va a ser atractivo para la inversión deseada. Y además, la solución, insisto, tiene que de verdad ser innovadora, tiene que suponer un avance sobre el estado del arte. No existir, no reinventar la rueda, que también ocurre muchas veces más de lo que nos creemos, ¿vale? Más o menos avance sobre el estado del arte dependiendo del entorno en el que estemos desarrollando y de la convocatoria a la que nos vayamos a dirigir. Y por último, insistir en que encaje de verdad con nuestros intereses estratégicos, no solo con lo que sabemos hacer, sino con lo que queremos estar haciendo. También tener en cuenta las de otros participantes, sobre todo en un ejercicio de co-creación, pero bueno, tampoco podemos ser ajenos a lo que de verdad busca la convocatoria a la que nos vayamos a dirigir. Muy importante en relación a las convocatorias, la escala de TRL. TRL significa Technology Readiness Level. Trata de medir de forma pseudo-cuantitativa eso que yo os decía, ¿no? ¿En qué fase estoy del recorrido de la I más D más I? El ciclo de I más D más I es largo, es muy largo. Bueno, pues esta escala trata de medir en qué fase de ese recorrido me encuentro. Desde la TRL 0, que estoy en una idea, pero en una idea casi en la primera hipótesis científica, ¿vale? La TRL 1, que es la de generación de conocimiento científico puro, TRL 2-3, empezamos a entrar en las fases de investigación aplicada y las primeras fases del desarrollo tecnológico. TRL 4-5 es desarrollo tecnológico puro. TRL 6 empiezo a testar la tecnología en un campo de aplicación determinado. TRL 7 ya estoy totalmente enfocado en una aplicación determinada, en un mercado, y lo he testado en entorno real. Y TRL 8 y 9 es el llevarlo a mercado, la innovación pura, ¿vale? Bueno, pues ¿en qué fase estoy del desarrollo tecnológico? Va a impactar en la naturaleza de las actividades a las que desarrollar, que llevar a cabo, los factores críticos de éxito, los perfiles a involucrar, los resultados que se esperan de mi proyecto y qué futuro planteo después, cuál va a ser mi siguiente proyecto, mi siguiente fase, ¿vale? Y no solo afectan en estos puntos a mi proyecto en sí, sino que no solo mi proyecto se posiciona en una fase diferente de la escala de TRLs, sino que las convocatorias también se posicionan en una fase diferente de TRLs. Es decir, buscan actividades determinadas con una serie de factores críticos, con una serie de perfiles, con unos resultados y con un día después. Y ahí es otro encaje que tengo que hacer entre la realidad de mi proyecto y digamos el contexto de la convocatoria, ¿vale? Y tengo que ser muy consciente de eso a la hora de analizar una convocatoria. Tengo que analizar en profundidad la convocatoria a la que me voy a dirigir y TRL significa, que acabo de ver el chat, significa Technology Readiness Level, el nivel digamos, de madurez de la tecnología. Technology Readiness Level. ¿Vale? Entonces, en el análisis que haga de la convocatoria para decidir si es el mejor traje para mi cuerpo,
pues, entre otras cosas, tendré que entender muy bien qué fase de TRL quiere cubrir, ¿vale? Y tendré que analizar si de verdad encajo, porque las convocatorias cada vez son más competitivas y de verdad el traje al final me tiene que quedar, sin desvirtuar mi cuerpo, pero el traje me tiene que quedar bien, porque si no, no voy a ser competitivo, no voy a tener opciones de éxito en esa convocatoria. Y tengo que encajar en cuanto a la temática y descripción de la convocatoria, en cuanto a los criterios explícitos, y muchas veces son explícitos en cuanto a qué escala de TRLs quieren cubrir, pero también hay muchísimos criterios implícitos, ¿vale? Y son los que van a determinar el ganar o no ganar. Entonces tengo que buscar la forma de tener acceso a ellos, normalmente preguntando a la gente que se los conoce. Si yo es la primera vez que participo en esa convocatoria, si ya los conozco, pues ya los conozco. Pero tienen un carácter realmente muy estratégico. También tengo que pensar qué papel quiero jugar. Si quiero ser el líder de ese proyecto porque tiene tanto valor estratégico para mí que no puedo dejar de liderarlo, o soy una pieza de un puzzle más grande y por lo tanto voy a ser un participante con una pieza clara que es importante para mí, que es la que quiero estar haciendo, pero no voy a ser el que lidere el puzzle. También tengo que valorar qué posibilidades tengo, cómo de competitiva es la convocatoria, es importante que lo tengamos en cuenta, si continúa o no, porque las que tienen continuidad pues me van a dar segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. Si crean sinergias con otras oportunidades, de forma que el esfuerzo que haga en participar en esta convocatoria lo voy a poder reutilizar para participar también en otra. Y muy importante, si existen iniciativas alrededor de la convocatoria, es decir, lobbies, ¿vale? ¿Quién hay alrededor de la convocatoria que va a tener un peso muy importante en mis probabilidades de éxito? ¿Se me oye? Que estoy viendo comentarios en el chat. Ah, vale. Sí, va. Vale. Muy importante saber cuál es mi punto de partida que tengo ya y cuánto queda para que cierre esa convocatoria. Y bueno, en función de lo que tenga ya y de lo que quede, pues puedo tomar también una valoración de mis probabilidades de éxito. Si alguien puede ayudarme, que ojalá que sí, porque cada vez es más difícil y cuantas más ayudas tenga, mejor. Y también es importante tener en cuenta el qué pasa si no me presento. Muy importante, porque he visto a gente cambiar de opinión justo a hacer esta pregunta. Sobre todo si su opinión estaba siendo no me voy a presentar porque es mucho esfuerzo, porque es muy competitivo, porque es muy difícil, porque tengo muchas cosas que hacer, porque quiero estar enfocado en otra cosa, por muchas razones que hay para decidir a lo mejor no presentarse a una convocatoria, pero cuando se hacen la pregunta de qué pasa si no me presento, pues de repente a lo mejor hay un cambio de decisión, ¿vale? Es importante también hacerse esa pregunta. Y eso en cuanto al principio 1. Pero hay un principio 2, que es, vale, sí, hemos construido los elementos de nuestra historia, ¿vale? Y le hemos ido poniendo un traje alrededor de él, de esa historia, de esos elementos, que es el traje de la convocatoria. Pero al final esa historia la voy a contar con palabras. Y de eso depende el otro 40% de éxito de probabilidades. El otro 40% de probabilidades de éxito. ¿Cómo cuente mi historia? ¿Vale? Por el estilo de la propuesta. Ahora ya es el documento en sí. ¿Por qué es tan importante el documento en sí, el estilo? Porque la forma de expresar una propuesta puede hacer que el proyecto se perciba como audaz, que es lo que queremos, o corriente, como necesario, que es lo que queremos, o forzado, como atractivo, que es lo que queremos, o como casi temerario, que eso tampoco lo queremos. Tiene que ser algo viable, ambicioso pero viable. Y porque en mayor o menor medida todos prejuzgamos el valor de una idea según la forma en que se nos presenta, tanto verbal como de forma escrita. Y también porque la expresión de una propuesta, el documento en sí, nos habla de forma directa de el grado de definición de la idea original, la profesionalidad y experiencia del proponente o proponentes en el área,
pero también indirectamente al evaluador. El evaluador está juzgando, consciente o inconscientemente, el ordenamiento mental del proponente y, por lo tanto, las probabilidades de llegar a resultados. El proponente, el escritor, el autor, se le asimila como el líder del proyecto, su capacidad profesional general, el cuidado que ha puesto en la propuesta. Y cuanto más cuidado ha puesto, más interés tiene en que se le financie, en conseguir ese proyecto. En su capacidad de llevar a cabo un proyecto, empresarial o de investigación, da igual, a nivel internacional, porque casi todas las convocatorias van a tener esa componente internacional en mayor o menor medida, ¿vale? Entonces os voy a dar ahora algunas pautas generales de cómo, digamos, críticas sobre el estilo de una propuesta, para la convocatoria que sea. Lo primero es lo que os he dicho, que tiene que quedar clarísimamente la necesidad, qué solución específica proponemos y cómo esta está totalmente diferenciada del estado del arte, supone un avance sobre el estado del arte, realmente innovadora, cómo eso se traduce en objetivos de proyecto y cuáles van a ser los objetivos de mi proyecto. Pues superar las barreras que he identificado. He identificado una serie de barreras de distinta naturaleza que son las que van a hacer que la solución se convierta en realidad y llegue a los que tienen la solución. Los objetivos van a estar directamente vinculados a superar esas barreras, casi en una relación 1 a 1. De los objetivos me va a salir el plan de trabajo y de alguna manera está dejando entrever el futuro de explotación de los resultados de ese proyecto, porque ha determinado qué necesidad se cubre y de quién, ¿vale? Y por lo tanto el futuro retorno de la inversión, ROI, que son estas siglas que vemos aquí, es Return of Investment. Retorno a la sociedad, retorno a quien nos ha financiado y retorno a nosotros mismos que estamos haciendo un esfuerzo. Todo eso lo tenemos que tener. Pero no solo necesitamos eso, necesitamos que esto enamore al evaluador. Necesitamos crear todo un contexto, una historia alrededor de él para que enamore a nuestro evaluador, ¿vale? Algunas claves críticas. Tratar de ser concisos. Los evaluadores tienen que evaluar mucho, leer muchas páginas, cada vez con más prisa. De verdad, que cada palabra de verdad sea necesaria, cada palabra. Si cada palabra no es necesaria, quitarla. Intentar escribir como pauta un 35% menos de lo habitual, preguntándonos si cada palabra y también cada imagen es absolutamente necesaria. Y además es que nos van a obligar a ello, porque cada vez nos limitan más el número de páginas en las memorias que presentamos, ¿vale? También importante trocear el contenido en unidades lógicas de información. No poner todo el texto, truco, 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 truco. Ni siquiera los epígrafes a los que nos fuerce la plantilla que tengamos para presentarnos a la convocatoria que sea, ¿vale? Sino dentro de los epígrafes que la propia convocatoria nos obligue, trocear en subepígrafes, poner títulos que permitan a los evaluadores, casi escaneando solo los títulos, entender perfectamente el mensaje clave que se le está dando en cada parte de la memoria. Importante, ¿vale? Ser muy específicos, aportar únicamente información importante y directamente relacionada con nuestro proyecto. Nada de empezar a hablar de lo divino y lo humano, empezar desde un nivel muy alto, desde el bienestar de la humanidad. Bueno, vale, sí, pero empieza a contarme algo más, porque es que como evaluadores estamos impacientes por saber de qué va exactamente el proyecto, ¿vale? Entonces, de verdad, solo información importante y directamente relacionada con nuestro proyecto, al grano. Y cuanto antes empecemos a contarle al evaluador algo que no sabe ya, porque el evaluador es evaluador por alguna razón, sabe algo, ¿vale? Muchas veces sabe mucho. Entonces, cuanto antes empecemos a contarle algo que no sabía antes de empezar a leer nuestra propuesta, mejor. Y muy importante empezar a aportar la información a medida que el lector la demanda. Ahora luego vuelvo sobre este tema, ¿vale? Ser específicos y ser relevantes. La escaneabilidad, porque van a atender a escanear nuestro documento más que a leerlo, en unos casos más que en otros, ¿vale? Depende del perfil de evaluador, depende de la convocatoria, depende de muchas cosas, pero cierto grado de escaneabilidad siempre hay.
Entonces, enfaticemos mensajes importantes con bullets, con recuadros, con subrayado, con colores, no, que no parezca aquello una verbena, que es una cosa elegante, pero enfatizar los mensajes importantes y solo los importantes, porque si lo enfatizamos todo, pues es como no enfatizar nada, ¿vale? Es aquello en lo que queremos que el lector sí o sí se pare si está escaneando nuestra propuesta, ¿vale? Si buscáis pautas de lectura rápida, pues aplicarla a la escritura, porque nos va a ayudar a hacer nuestro texto altamente escaneable, a obligar al ojo. Las técnicas de lectura rápida lo que enseñan es al ojo a buscar determinados puntos en el texto, y nosotros así se los estaremos dando, ¿vale? Que sea meridianamente claro. El texto tiene que ser absolutamente claro, a 3 niveles, tanto en la estructura del documento en sí, como de cada subsección, como de cada párrafo. Todo tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de cada párrafo también va a haber un mensaje clave, una serie de detalles y una conclusión. Y tiene que hilar claramente con el siguiente párrafo. Porque hay veces que un párrafo habla de una cosa, el siguiente habla de otra cosa, parece que vamos como dando saltos, luego volvemos atrás. Cada párrafo tiene que hilar, tiene que estar directamente vinculado con el anterior y tiene que marcar el paso para el siguiente, porque tiene que ser una argumentación, ¿vale? También tiene que ser meridianamente claro el lenguaje que usamos, y para eso cuanto más concisos seamos mejor, y la presentación, es decir, que identifique a golpe de vista dónde está cada salto de sección, de subsección, dónde están los saltos de párrafos, todo eso es importante, ¿vale? Y tratemos de ser muy consistentes a lo largo de todo el documento, desde la idea básica a la idea integral. Y veíamos antes cómo la definición de barreras en la idea básica pues me va a dar los objetivos del proyecto, y por lo tanto el plan de trabajo tiene que estar directamente vinculado con eso, y el equipo que involucre pues tendrá que ver con lo que estoy intentando de hacer, etcétera, etcétera. Que haya consistencia y flujo a lo largo del documento. Cuidado con contradicciones o inconsistencias escondidas, ¿vale? Que pasa muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, que diga, sí, estoy en TRL, en Technology Readiness Level 6, es decir, tengo un prototipo testado en entorno pseudo-real. Pero luego mi plan de trabajo es to develop, lo que sea, to develop, desarrollar esto. Si ya estás en TRL 6, lo normal no es que estés desarrollando, sino validando, testando, integrando, escalando. Entonces, muy fácilmente aparecen contradicciones o inconsistencias sin darnos cuenta, ¿vale? Y también mucho cuidado con los mensajes subliminales, con aquello que no decimos, pero que el evaluador entiende, y puede ser justo o no, ¿vale? Lo va a sobreentender, y a lo mejor es injusto, pero lo va a sobreentender. Y muchas veces pasa, ¿vale? Pues que digamos que somos muy fuertes en algo, por ejemplo, y luego en nuestro plan de trabajo nunca se usa ese algo. Pues el mensaje subliminal es: no eres tan fuerte en ese algo, y a lo mejor es injusto, sí lo soy, pero es un poco raro que no lo haya aprovechado para mi proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. El decir, creo que tengo una oportunidad de negocio enorme, y sin embargo no he empezado a hablar todavía con ningún usuario final. Yo qué sé, hay miles de casos de posibilidades en las que puedo entrar en mensajes subliminales sin darme cuenta, ¿vale? Los mensajes subliminales, además, están muy relacionados también con esos criterios implícitos de la convocatoria, que no están escritos, pero que están en el color del cristal de las gafas con el que el evaluador está leyendo la propuesta, ¿vale? Y en relación con esos últimos puntos, algunos consejos. Un día después de haber escrito una parte de la propuesta, leerla poniéndonos en la piel del evaluador. Intentar ser lo más conscientes posibles de intentar, parece una tontería, pero influye muchísimo. Voy a leer esto poniéndome en la piel del evaluador, pues cambia la forma en la que lo leemos.
¿Qué queremos buscar sobre todo? A medida que se lee el texto, ¿qué preguntas básicas provoca? ¿Vale? Porque cada vez que yo digo algo, el evaluador está pensando en paralelo. Entonces, cuando yo digo eso, ¿qué se puede estar preguntando el evaluador? ¿Vale? ¿Le doy respuesta a esas preguntas, a eso que se está preguntando el evaluador, aunque sea inicial? ¿O por lo menos dejo ver que le daré respuesta más adelante? Porque si yo voy acumulando, si el evaluador lee algo y dice, anda, ¿y esto? ¿Cómo? Sigo leyendo. Anda, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero quién? ¿Pero qué? Si va acumulando ese tipo de preguntas a lo largo de nuestra lectura y ni siquiera le dejo ver que hay alguna otra sección de la propuesta en la que le doy respuesta, pues hemos perdido al evaluador completamente. Pero es que eso ocurre, como os digo, en la página 3 o 4. No nos da mucho margen. En algunas convocatorias, en la mitad de la página 1 nos está pasando ya. Depende de la convocatoria. ¿Vale? Entonces, hay quien dice, pero es que aquí no tengo que contar el estado del arte, para eso tengo la sección 35.7b. Vale, sí, pero en un párrafo, en una frase, di cuál es la principal limitación del estado del arte que nosotros vamos a superar y déjale ver que todo el detalle está en la sección 35.7b. ¿Vale? Si de verdad es una pregunta que el evaluador, que el lector está teniendo en ese momento y que es importante. Y también, a medida que se lee el texto, ¿qué opiniones provoco? Si yo digo, estoy en TRL 6, o genero la opinión de, pues quiero ver cómo vas a avanzar ya en mercado. Si estoy en TRL 2, genero la opinión de, no me hables todavía mucho de mercado porque es demasiado pronto. Voy generando opiniones, ¿vale? Y esas opiniones están en línea con lo que se esperan en el marco de la convocatoria a la que me voy a dirigir. ¿Vale? Antes de pasar al principio 3, preguntas o cosas así que están acumuladas por ahí, importantes. Bueno, la verdad que no siempre estoy mirando. ¿Cuáles son los criterios explícitos, implícitos? Bueno, no he leído la pregunta completa. A ver. Yo puedo ver el chat, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los criterios explícitos, implícitos de esto? Para saber qué preguntas básicas provoco. Pues es que esto depende de cada convocatoria, porque es determinante de cada convocatoria. Entonces, si tienes alguna convocatoria en concreto, pues a lo mejor lo podemos ver por mail o no sé, es que eso es específico de cada convocatoria. No sé si esa es la pregunta. Vale. Seguimos. Bueno. Principio 3. Una historia siempre tiene un desenlace, ¿vale? Tenemos que demostrar que hay cierto retorno, bueno, en este caso puesto para la Unión Europea, para quien nos está de alguna manera financiando o promoviendo. Si es una convocatoria europea, pues para la sociedad europea, pero también para la propia Comisión Europea, que tiene unos objetivos políticos. Pero si es una convocatoria nacional, pues también un poco para la sociedad europea, pero también para la administración pública concreta que nos va a financiar, para los dos. ¿Vale? ¿Y cómo voy a demostrar ese retorno para ellos, además de para mí? Pues usando indicadores. Tengo que usar indicadores. Ese retorno se tiene que poder medir. Hay uno obligatorio, que por eso lo pongo en negrita, que es el incremento de TRL, de Technology Readiness Level, de qué punto voy a empezar y en qué punto voy a terminar, y que tiene que estar ajustado a la convocatoria, como ya decía. Los otros que pongo en grises, pues es que dependen mucho de dependen de cada convocatoria, ¿vale? Puede ser de ahorro de coste, por ejemplo, de ahorro de coste sanitario, importantísimo en el sector de la salud, de empleo que voy a generar a raíz del proyecto, de número de patentes, de número de tesis, para demostrar cómo estoy generando un más allá tecnológico, porque los doctorandos que estén trabajando en esa tesis, pues tienen más probabilidades de continuar su carrera investigadora en esa línea, ¿vale? Bueno, lo que corresponde a cada proyecto y a cada convocatoria, a los dos, cada proyecto y cada convocatoria. Buscar grandes números.
pero no solo los grandes números, es decir, uno necesita poder medir el impacto que el proyecto va a generar, ¿vale? Pero no plaguemos la memoria de números que al final ya ni siquiera significan nada. Un ejemplo, solo un ejemplo. Por cada tonelada de cemento que se produce, se libera en la atmósfera una tonelada de CO2. Si se usara energía térmica, este impacto se reduciría en un 70%. ¿Vale? Me da el valor porcentual de mejora, importantísimo, que los grandes números y los indicadores son de incremento, ¿vale? De incremento de TRL, de ahorro, de generación de nuevo empleo. Siempre estamos buscando generar algo que no hay, ¿vale? A la alta o a la baja, pero estamos generando incrementos. Pero estos porcentajes, estos incrementos tienen que poder medirse en relación a la referencia absoluta, en este caso 1 tonelada, ¿vale? Es importante que los indicadores, como casi todo en la propuesta y en el proyecto, sea SMART. Son unas siglas, también hay muchísima bibliografía sobre estas siglas. Casi siempre se relacionan con la definición de objetivos de proyecto, pero en realidad se pueden aplicar a todo en el proyecto y significan que sea específico, la S es de específico, specific, la M es de medible, la A es de alcanzable, la R es de relevante para el proyecto, o sea, directamente vinculado al proyecto, y la T es, bueno, la temporalidad, ¿no? Siempre va a haber un marco temporal. Todos los indicadores que pongamos tienen que demostrarse que es posible lograrlos, ¿vale? Porque yo puedo poner ahí lo que me parezca, pero si no demuestro que es posible lograrlos, entonces dejo de ser atractivo y paso a ser temerario, ¿vale? ¿Y cómo se consigue demostrar que van a ser posibles? Pues explicando cómo se van a lograr, proponiendo planes específicos para cada uno de ellos. Y eso en cuanto al primer bloque de cómo co-crear un proyecto de innovación basado en la participación de la comunidad, en paralelo a cómo ir convirtiéndolo en una buena memoria, y con buena memoria nos referimos que tenga posibilidades de lograr financiación. ¿Algo importante hasta aquí? Vale, pues el segundo trozo es cómo configurar un programa. Ya no vamos al proyecto en sí, sino casi al marco al que los proyectos se van a presentar, ya sean proyectos internos o proyectos externos, ¿vale? Es un programa de I+D+I y cómo hacerlo de forma participativa. Bueno, lo primero es muy importante que siempre tengamos en cuenta qué objetivos tenemos con ese programa, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy intentando lograr? Mejorar, yo qué sé, la especialización de una región, promover la creación de centros tecnológicos en mi región, atraer a startups, a empresas tecnológicas a mi centro hospitalario, yo qué sé, promover la cultura innovadora en mis especialistas, lo que sea. Tengo que tener unos objetivos y tengo que tenerlos claros porque todo tiene que estar enfocado a conseguir la diana en esos objetivos. Puedo tener uno, puedo tener varios, ¿vale? Y siempre buscaré el cumplir esos objetivos. Si no, voy a lograr, lo que va a ocurrir es una difusión y una dilución enorme de todos los esfuerzos para no acabar consiguiendo nada. Es muy importante definir objetivos de resultado, pero también objetivos de participación, porque estamos hablando que quiero definir este programa de forma participativa. Entonces, ¿qué objetivos de participación quiero? Primero, ¿a cuántos agentes quiero involucrar? ¿A los pacientes, a los especialistas, a los innovadores, a las administraciones públicas, a los gestores? ¿Quiero involucrarles a todos o solo a algunos? Y segundo, ¿a cuántos quiero involucrar? Y tercero, ¿en qué nivel? Y vuelvo a la diapositiva esa que os enseñaba antes. Solo les quiero a nivel de informativo, a nivel consultativo, a nivel participativo o a nivel de empoderamiento, ¿vale? Entonces me tengo que fijar unos objetivos de participación también. Y entonces identifico quiénes son los agentes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Y dónde están? Importantísimo. ¿Vale?
teniendo en cuenta con qué objetivos de resultado y de participación voy a trabajar y a quiénes exactamente me voy a dirigir y dónde están. Por ejemplo, ¿pertenecen todos a mi organización o voy a buscar agentes fuera? ¿Pertenecen todos a mi región o voy a buscar agentes fuera? ¿Pertenecen todos a mi área lingüística o van a pertenecer a áreas lingüísticas diferentes? Porque si pertenecen a áreas lingüísticas diferentes y quiero de verdad involucrarles hasta el empoderamiento, pues voy a casi seguro necesitar a su idioma de alguna manera, ¿vale? ¿Pertenecen a áreas culturales diferentes o similares? Y por culturales no solo me refiero a cultura social, sino también a, por ejemplo, el área cultural de alguna manera de un innovador y de un científico, o de un gestor y de un científico, pues es que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces me tengo que hacer estas preguntas para definir bien los canales de comunicación, no solo para la captación, es decir, para que entrar en contacto con ellos, sino para lo que es la participación, para mantener el contacto con ellos a lo largo del proceso, y también qué herramientas voy a usar para procesar todo lo que vaya generando. Y luego, qué estrategia, qué plan, en otras palabras, exactamente qué uso voy a hacer de lo que vaya de lo que vaya generando, ¿no? ¿Cuál es el plan? Pues lanzar una convocatoria de proyectos, ¿vale? ¿Cuántas convocatorias? ¿Cuántos proyectos? ¿En qué plazos? ¿Cuánto van a durar? Y luego ¿qué les voy a permitir pasar una segunda fase? ¿O qué apoyo les voy a dar más allá de ello? Puntos suspensivos, depende de la naturaleza de cada programa, ¿vale? En relación a esta estrategia y a este plan, pues sobre todo, qué análisis voy a ir haciendo de todo, qué resultados, aunque solo sea si es una convocatoria de proyectos, bueno, pues cómo los voy a evaluar, quién los va a evaluar, en base a qué criterios, es decir, análisis en su sentido más amplio, resultados en base a los objetivos que nos habíamos definido previamente, pero van siendo resultados parciales, no totales, qué tipo de difusión además quiero hacer, no solo dirigido a los agentes que van a participar directamente en el proceso, en el programa, sino, bueno, voy a querer hacer un poco de comunicación más allá, y qué tipo de decisiones voy a tener que ir tomando en cada uno de los momentos y más allá. Existe esta plataforma que os quería proponer, se llama Online S3, es el resultado de un proyecto europeo que nosotros coordinamos, ¿vale? Se trata de una plataforma que tiene un montón de herramientas para definir de forma participativa estrategias de especialización regional. En principio están pensadas para definir programas, para definir de forma participativa programas de especialización regional, pero en realidad se pueden usar para definir un programa de I+D+I totalmente, ¿vale? Es registro gratuito, todas las herramientas son gratuitas, tenéis un toolbox y la verdad que hay un montón de herramientas diferentes, y además os ayuda también, lo tenía aquí, ¿vale? Os ayuda también a metodológicamente, ¿vale? Hay un montón de guías metodológicas de qué estoy intentando hacer en cada fase, cómo voy a gobernar, en este caso, la estrategia de especialización regional, pero es que lo mismo, exactamente lo mismo, va a aplicar a cómo voy a gobernar, a gestionar un programa. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo puedo hacer una visión compartida por todos los agentes? ¿Cuáles son las metodologías de enganche, digamos, de diferentes stakeholders? Los stakeholders van a ser los mismos. ¿Cómo hacer debates participativos? ¿Vale? ¿Cómo hacer una serie de regulación, de gestión administrativa? Análisis de contexto, eso es independientemente. ¿Cómo hacer análisis de contexto, por ejemplo? Un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas, eso es lo que os quería enseñar, ¿vale? En esta herramienta tenemos un toolbox con un montón de herramientas, ¿vale? Y además, bastante guía, aquí en Guide tenemos un montón de guías metodológicas, pues de governance, esa parte de visión, de stakeholder engagement, etcétera, etcétera, distintas herramientas de análisis de contexto que aplican, son herramientas generales de análisis de contexto, algunas de hecho muy relacionadas con la propia innovación, ¿vale? Diseños de estrategias, por ejemplo, herramientas de construcción de escenarios para poder compararlos, herramientas para involucrar expertos científico-tecnológicos en prever cómo va a evolucionar una determinada ciencia o una determinada tecnología, que es este Delphi Foresight.
herramientas para la construcción participativa de estrategias, focus groups para la discusión sobre distintos temas, grupos de debate, digamos, sobre determinados temas, bueno, todo, Action Plan Co-Design, por ejemplo, herramientas para el codiseño participativo de planes de acción, para la construcción participativa de presupuestos. Hay un montón de herramientas que pueden ayudar muchísimo en esa fase, ¿vale? Se puede acceder a cada una de ellas de forma totalmente independiente, no son herramientas que tenga que usar, porque hay muchísimas, ¿vale? No tenga que volverme loco y utilizar todas las herramientas del tirón. Elegiré aquellas que más me interesen dependiendo de la fase en la que esté y dependiendo de lo que quiera hacer, ¿vale? Y además incluso tenemos esta parte de roadmaps donde hace como algunos, según lo que quieras hacer, te propone ya como un recorrido entre estas herramientas. Oye, pues mira, coge esta y esta y esta y esta porque te va a permitir hacer justo eso, ¿vale? Por ejemplo, un roadmap o un tema de emprendimiento tecnológico, ¿vale? Bueno, pues aquí ya te dice, oye, pues mira, lo que necesitas es esto. Os hace como recorridos y yo creo que os puede ayudar muchísimo en el objetivo de diseñar un programa de I+D+I de forma participativa. Y esto es un poco mi recorrido hasta aquí. Tanto un proyecto como un programa es un viaje. Si alguno se lanza a recorrerlo, pues os deseo lo mejor. Tenéis ahí email, estoy abierta a cualquier ayuda que os pueda prestar, no dudéis en escribirme y en cualquier caso vamos a ver preguntas que tenemos acumuladas. Primero vamos a ver preguntas acumuladas y luego vemos si hay algo más. Eva, Ana María dice que necesita que expliques otra vez un poco el análisis. El análisis FAB. Vale, bueno, primero voy a poner aquí en el chat para todos las siglas FAB, ¿vale? Features, diciéndolo ahí a la castellana, Features, Advantages, Benefits, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros la lavadora. La lavadora tiene una feature, una especificación técnica que es que centrifuga voy a decir una barbaridad, a 10.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Eso es una feature. Esa feature, que es única porque ninguna otra lavadora centrifuga a esa velocidad, que yo sepa, bueno, imaginaros, genera una ventaja, un advantage, que es que la ropa sale más seca. Esa es la ventaja que genera. Pero aún así, yo no compro la lavadora porque revoluciona 10.000 centrifuga a 10.000 revoluciones por minuto o porque la ropa salga más seco. Lo que de verdad compro, el beneficio, lo que de verdad busco es ahorrarme tiempo en la colada. Eso es el benefit, ¿vale? Es una cadena, feature advantage benefit, es una cadena, ¿vale? Tienen que casar. Tengo una feature que genera una ventaja que genera un benefit. Tienen que estar hilados entre sí, ¿vale? Pero eso es un ejemplo de lo que nos aporta esa herramienta. Entonces, cuando estoy hablando con especialistas en la ciencia o en la tecnología, ¿vale? En la parte de solución estoy pensando en qué advantages, qué ventajas, qué advantages que todavía no existen estoy intentando generar, ¿vale? Y cuando estoy pensando en la parte de necesidad y estoy hablando con los pacientes o con los especialistas o con las asociaciones de pacientes o con los ciudadanos, pues estoy pensando en qué beneficios estoy intentando producirles o están necesitando, ¿vale? ¿Algo más que tengamos por ahí? ¿Eso responde a la pregunta? Creo que sí. ¿Algo más que tengamos pendiente? Como hay tanto... Bueno, creo que no se me... Ana María, ¿te contesté a la pregunta?
no teníamos más preguntas. Te están lanzando ahora una. Sí. Puedes ver, dice que si te parece más efectivo cerrar el consorcio por completo antes de iniciar la redacción o comenzar aún sin tener todos los componentes los mando al proyecto. Yo diría que, a ver, tengo que tener una primera versión de idea básica con todos los componentes al principio. Primero, para estar segura de que todo lo que siga avanzando sobre eso está en línea con mis intereses estratégicos, ¿vale? Y segundo, porque es que si no, tampoco sé a quién invitar, porque ¿a quién voy a invitar? Pues cuando en el diseño de idea básico identifico las barreras técnicas o estratégicas que tengo que cubrir, aquellas en las que yo soy especialista van a ser las que yo realice, pero habrá barreras científico-tecnológicas o estratégico-comerciales que yo no soy la organización adecuada para hacerlo o el equipo adecuado para hacerlo. Y a esos serán los que invita mi consorcio, ¿vale? Entonces, necesito hacer una primera versión para que además esté analizado con respecto a ese análisis PESEL de contexto de todos los factores de entorno que me afectan, ¿vale? Para saber a quién invitar, de forma que tenga en el consorcio a los que de verdad necesito. Porque si no, eso que digo de que la propuesta debe fluir y que hay que evitar inconsistencias, mensajes subliminales y contradicciones inconscientes, pues si tengo de verdad, si he invitado a socios a mi consorcio que están directamente vinculados a esas barreras y que de verdad hay un porqué están en el proyecto y tengo claro qué es lo que van a aportar a él, tengo menos riesgo de que me empiecen a ocurrir que si empiezo a tener muchos socios y luego vemos a ver qué hacemos. Va a quedar menos estructurado todo, ¿vale? Van a empezar a aparecer vacíos, saltos en el vacío, y inconsistencias y incoherencias, ¿vale? Eso no quiere decir que se lo dé todo hecho y que sea, digamos, pues muy poco participativo o democrático. Voy a tener una primera versión, pero luego voy a ir, tanto si es para buscar socios de un consorcio como para si es un proceso participativo, eso va a estar muy vivo y va a evolucionar. Pero bueno, sí que conviene tener una primera versión como punto de partida, ¿vale? Y luego sí, involucrarles de verdad todo lo que pueda y que vayan enriqueciendo, complementando, etcétera, etcétera. Si a raíz de eso identifican otra barrera que yo no había visto, bueno, pues habrá que buscar otro socio más. Pero siempre además canalizado de esa forma para saber que quienes estamos invitando son los que de verdad necesitamos. Puedes hablar de los criterios SMART. Os puedo poner ejemplos, si queréis, de qué es SMART y qué no es SMART. Por ejemplo, imaginaros un objetivo. Voy a hacerlo a nivel de objetivo, ¿vale? Imaginaros que yo digo que un objetivo es vender más magdalenas. Vender magdalenas. Vender todas las magdalenas que pueda el año que viene. Obviamente eso no es SMART, ¿vale? Para empezar, porque no es medible, todas las magdalenas que pueda. Entonces, si os digo hacerlo SMART, pues me decís, pero bueno, es específico, estoy hablando de vender magdalenas, ¿no? Y es relevante si yo soy una tienda de magdalenas. Y tiene un time, porque he dicho el año que viene, ¿vale? Entonces, para convertirlo en SMART, ¿bastaría con decir vender 5.000 magdalenas el año que viene? ¿Eso ya es un objetivo SMART? Pues la verdad es que no, porque ni era tan específico como parece a priori, ni es tan relevante como parece a priori. ¿Vender 5.000 magdalenas es mucho o poco para mí? No lo sé. Lo que busco son mejoras, incrementos, ¿vale? Siempre busco mejoras e incrementos. Entonces tendré que decir vender un 10% más de magdalenas. Eso empieza a ser específico y relevante para mí. Pero además puedo especificar más, porque exactamente a quién le voy a vender esas magdalenas. ¿Me interesa vendérselas a cualquiera o solo quiero vender magdalenas a supermercados porque yo soy un mayorista, no un minorista? Bueno, pues entonces vender un 10% más de magdalenas a grandes cadenas alimentarias. Eso ya sí que es específico y relevante, ¿vale? Y medible. Pero además, sujeto al tiempo. ¿Decir el año que viene es sujeto al tiempo? Bueno, depende. ¿Estamos hablando de años naturales o no? ¿Vale? Entonces ahí es donde
empiezo a hacer criterios, objetivos, indicadores de todo tipo verdaderamente SMART. Que no quiere decir que sean de redacción muy larga, ¿eh? Eso es diferente. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis mi mail y no dudéis en escribirme con lo que sea. Muchísimas gracias a vosotros.